En la clase pasada de escurrimientos laminares vimos que la ecuación de Darcy o la ley de Darcy cumplía con la condición de escurrimientos deslizantes y que era la que se utilizaba para estudiar escurrimiento en medios permeables. Esta clase vamos a dar justamente escurrimiento laminar en medios permeables, pero antes de ver cómo interpretamos estos escurrimientos a través de la ley de Darcy, vamos a caracterizar cómo son desde el punto de vista físico los medios permeables o los medios porosos. Entonces, como definición, un medio poroso es un medio dispersado que se compone de tres fases: una fase sólida y una fase que puede ser fluida, y esta fase fluida puede ser tanto líquida como gaseosa o una combinación de ambas. La fase sólida, que es lo que llamamos matriz del medio poroso, puede estar consolidado o no consolidado. Eso tiene que ver con la disposición y con la historia de esa fase sólida. Las otras dos fases, es decir, las fases fluidas, van a ocupar los intersticios o poros de la fase sólida que se desarrolla entre las distintas partículas que componen la matriz. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un esquema típico donde tenemos un medio disperso poroso y donde se ven las partículas o granos y los poros en correspondencia con los intersticios entre las partículas. En relación a su origen, los medios porosos pueden ser naturales o artificiales. En definitiva, cualquier acumulación de sedimentos va a constituir un medio poroso natural, como podemos ver acá en un ejemplo donde tenemos un suelo con sus determinadas capas y cada una con una porosidad diferente. Bueno, así como tenemos que los suelos en general pueden conformar medios porosos naturales, bueno, también artificialmente uno podría desarrollar en función de lo que uno quiera hacer. Incluso muchas veces para hacer filtros hacemos medios porosos artificiales. Vamos a considerar que en este caso el escurrimiento en los medios porosos va a ser laminar y que se va a producir por la red de conductos intersticiales que se va a desarrollar entre los distintos poros de nuestro medio poroso. Es decir que la sección de escurrimiento va a ser variable, la orientación de los canalitos o de los canalículos que se van a formar entre los intersticios va a ser variable, y realmente hacer un análisis puntual del fenómeno es sumamente complicado. Por ejemplo, acá yo les muestro un resultado de una modelación numérica de un escurrimiento en un medio poroso. Uno desde el punto de vista teórico puede hacer un análisis sumamente detallado, pero por más análisis detallado que uno haga, en realidad cómo uno caracteriza un medio poroso real es sumamente complejo, porque más allá de explicar el funcionamiento del escurrimiento en sí, lo que es sumamente difícil para hacer un análisis a nivel puntual es conocer exactamente cómo es la distribución de los granos que conforman el medio poroso. O sea que uno, si bien puede desde el punto de vista matemático tratar de describirlo, el problema es que la configuración real y la configuración que uno utiliza para tratar de describirlo es sumamente compleja. Entonces, como uno no puede hacer un análisis puntual, porque realmente caracterizar un medio poroso punto por punto es absolutamente imposible, uno lo que va a trabajar es tratar de describir el medio poroso a través de condiciones medias. Pero aún así, aunque trabajemos con condiciones medias, es incluso difícil caracterizar esos parámetros que definen
o el medio permeable. Vamos a ver a continuación algunos de estos parámetros que definen los medios permeables y cómo tratamos de determinarlos. Un primer parámetro clave y clásico es el de definir el tamaño característico de los materiales. Acá normalmente uno define los sedimentos en función de su tamaño como gravas, arenas, limos y arcillas, por supuesto de mayor a menor. Y normalmente para hacer la descripción del tamaño de los materiales se suele usar la caracterización que ha definido la American Geophysical Union, donde uno puede ver los elementos más grandes, donde acá están indicados incluso los tamaños en milímetros o en micrones. Tenemos desde gravas grandes, incluso cantos rodados grandes, hasta arenas, con 5 tamaños característicos de las arenas, limos y arcillas. Las arcillas ya se comportan con un fenómeno cohesivo, empiezan a interactuar la atracción molecular entre los elementos. Ya desde los limos, arenas y gravas y cantos rodados, en realidad ya funcionan como elementos granulares y cada grano en forma independiente donde no hay una atracción entre granos. Acá podemos ver los tamaños característicos de cada uno de estos rangos de caracterización de los materiales, e incluso acá también hay una tabla de valores de phi, donde en realidad el phi tiene que ver con el logaritmo en base 2 del diámetro característico, donde d es el tamaño de la partícula y que se define en milímetros, y normalmente este tamaño phi se utiliza para caracterizar tamices con los cuales uno va a hacer un tamizado de la muestra y uno puede caracterizar las distintas fracciones de material. Acá les muestro cómo sería un conjunto de tamices. Cada uno de estos tamices en general se define por esos parámetros phi que tienen que ver con el logaritmo en base 2 del diámetro característico. Y entonces lo que uno va poniendo es un tamiz arriba del otro, pone una muestra, se hace vibrar y va pasando el material a través de los distintos tamices y uno va pesando la cantidad de material que queda retenido en cada uno de los tamices y entonces obtiene en general una caracterización a través de una curva granulométrica que a continuación veremos. Para los materiales más finos no se puede hacer pasar por diversos tamices, entonces hay que utilizar otras técnicas. Puede ser análisis por hidrometría o elementos de mayor complejidad como pueden ser contadores de partículas. Para los limos y las arcillas, sobre todo los limos finos y las arcillas, evidentemente vamos a necesitar utilizar otros elementos que tamices para caracterizar la muestra. Una vez que tenemos este análisis, ahora sí, podemos entonces graficar en un papel semilogarítmico donde ponemos, fíjense que en ordenadas tenemos el porcentaje que pasa a través de cada uno de esos tamices y en abscisas tenemos el diámetro. Los diámetros están en escala logarítmica, es decir, que es un gráfico semilogarítmico. Fíjense que en este tipo de gráficos incluso podemos tener la caracterización de la American Geophysical Union, donde tenemos los distintos tipos de material característico con sus distribuciones. Uno, a través entonces del porcentaje que pasa a cada tamiz, lo va graficando y obtiene una curva granulométrica. Las curvas granulométricas pueden tener distintas formas y por supuesto van a caracterizar distintos tipos de materiales. Un material uniforme va a tener esta configuración, un material bien graduado y va a tener una configuración como esta. Hay veces que las distribuciones o una muestra de material tiene dos fases bien definidas, una fase fina y una fase gruesa, entonces la curva granulométrica adquiere esta forma. Normalmente uno, a través de las
curvas granulométricas puede determinar diámetros característicos. Acá, por ejemplo, está indicado en rojo el de 10, el de 30, el de 60, donde indican el porcentaje que pasa a determinado tamaño de material. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, tiene un tamaño de 10, hay el 10% del material en peso tiene tamaño más fino que el que corresponde al valor en la curva granulométrica. Hay un diámetro que muchas veces se utiliza y que suele ser el de 50 y es aquel para el cual el 50% en peso es más fino. Cuando para lo que era la caracterización de los materiales más finos, muchas veces esos análisis que se hacen y que no podemos hacerlos por tamizado tienen en cuenta la velocidad de caída de las partículas. Para cuando la velocidad de caída es muy chica, muchas veces se puede utilizar la ley de Stokes. Y fíjense, por ejemplo, la velocidad de caída puede estar definida por esta ecuación que depende del peso específico, depende de la viscosidad, pero también depende del diámetro. Entonces, si uno conoce la viscosidad y el peso específico del fluido en el que están cayendo las partículas, y uno puede determinar la velocidad de caída, entonces tiene la posibilidad de definir el diámetro. Y es lo que muchas veces se emplea para poder caracterizar materiales más finos. Pero con la determinación del tamaño no nos llega a caracterizar todo lo que tiene que ver con el medio poroso, sino que también no solamente los tamaños característicos, sino la forma de los granos y cómo están dispuestos, es decir, de su disposición, también nos van a definir cómo es el comportamiento de este medio poroso. Así, si tenemos partículas redondeadas, subredondeadas, subangulares o angulares, evidentemente el comportamiento del medio poroso va a ser distinto porque la porosidad va a ser distinta. Y bueno, y hay distintas formas de caracterizarlo. Aquí voy a pasar rápidamente porque no es el objetivo de la materia definir cómo son los sedimentos y cómo son los medios porosos, solamente queremos hacer una rápida introducción. Por ejemplo, algunos de los parámetros como para poder caracterizar la forma es a través de este factor de forma de Corey, donde tomando los tres ejes principales de los elementos, uno puede determinar un parámetro que nos indica si las partículas son más esféricas o si son más chatas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, de nuevo, no nos sirve solamente estos parámetros como para hacer una caracterización, sino que bueno, hay que ver una combinación de información para uno poder determinar las características de un medio poroso. También otro parámetro puede ser la superficie específica, que tiene que ver con la superficie y la fase sólida respecto al volumen total del medio poroso. Determinar este tipo de parámetros es muy complejo y poder medirlo es muy complejo. Y la verdad es que poder definir si un medio poroso tiene una configuración muy densa o muy suelta a través de este parámetro es difícil. Sí, lo que se suele usar, ¿por qué? Porque el parámetro que se puede medir en forma directa es la porosidad. Y la porosidad es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total de la muestra, es decir, la relación entre el volumen de vacíos y la suma del volumen de vacío más el volumen de los granos. Así definimos la porosidad. Como les dije, la porosidad la podemos medir y es un parámetro que uno a través de tomar una muestra puede sacar cuál es el volumen de vacíos, pero más que medir el volumen de vacíos, lo que uno normalmente puede medir es el volumen de líquido que llena un determinado porcentaje de los vacíos, porque a veces cuando tenemos un medio poroso muy consolidado o una roca porosa, no todos los vacíos están interconectados, entonces por ahí un líquido no
puede ocupar todos los vacíos disponibles en el medio que estamos analizando. Entonces, en ese caso, uno también podría definir ya no la porosidad en sí, sino la porosidad efectiva, como la relación que efectivamente puede llenarse con un líquido respecto del volumen total, donde el volumen total sí es el volumen de vacíos más el volumen de los granos. En ese caso, la relación entre volumen de líquido y volumen de vacíos va a estar dado por la saturación, ¿sí? Bueno, y uno puede entonces relacionar la porosidad efectiva con la porosidad a través del coeficiente de saturación, donde el coeficiente de saturación es menor o igual a 1. Normalmente si uno, por ejemplo, tiene un medio poroso compuesto por granos de arena, ahí sí el volumen que el líquido puede llenar va a ser seguramente igual al volumen de vacíos, entonces el coeficiente de saturación para una muestra de arena suelta va a ser igual a 1. Ahora bien, la porosidad también va a depender del arreglo o disposición en la que están los distintos granos puestos entre sí. Y acá yo les muestro algunos ejemplos. Si uno tuviera esferas completamente uniformes, si uno tiene un arreglo cúbico, la porosidad de una distribución como la que tienen acá sería del 47,6% más o menos. ¿Sí? Esto es en forma absolutamente teórica. Uno calcula el volumen de la esfera, el volumen del cubo, saca la diferencia y les va a dar que la porosidad es 47,64%. ¿Sí? Si uno tuviera un arreglo romboédrico, también se puede obtener en forma teórica, u ortorrómbico también se puede obtener en forma teórica, y en los distintos casos uno va a tener distintos porcentajes de vacío. Pueden llegar a tener entonces como máximo un valor de 47 y como mínimo un valor del orden del 26. Entonces, si uno considera un suelo de arena uniforme y granos que son bastante esféricos, uno podría tener porosidades entre 0,26 y 0,5 como mínimo y como máximo, y va a depender de cuán compacto es el arreglo en el que están dispuestos los granos de arena. Esto, por supuesto, si tenemos un material uniforme. Si tenemos un material bien graduado, donde hay partículas de diverso tamaño, la porosidad relativa a la que le correspondería a un material que tiene granos uniformes va a ser menor. ¿Por qué la porosidad va a ser menor cuando tengo una distribución de granos? Porque los granitos más chicos me van a ir ocupando los espacios que van dejando los poros de los granos más grandes. Entonces se va llenando más ese volumen y tengo menos vacíos. Otra característica de los medios porosos, y que suele ser una hipótesis que nosotros tenemos que emplear muchas veces para poder caracterizar el escurrimiento en los medios porosos, tiene que ver con la homogeneidad y la isotropía. Decimos que un terreno es homogéneo, como definición, cuando presenta en todo punto, o sea, en todo punto del medio poroso, y según una dada dirección, presenta la misma resistencia a un escurrimiento de filtración. Por ejemplo, yo tomo una dirección dada, por ejemplo la dirección horizontal, y en cada punto de nuestro medio, si ese medio es homogéneo, en esa dirección va a presentar la misma resistencia a un escurrimiento de filtración. Ahora, si esa resistencia es la misma para cualquier dirección, o sea, es la misma en horizontal que en vertical, por ejemplo, entonces decimos que el terreno no solamente es homogéneo, sino que también es isótropo. Cuando no se cumple, decimos que son anisótropos el medio poroso, ¿sí? Y la mayoría de los terrenos naturales son anisótropos. ¿Por qué? Porque normalmente en los terrenos naturales la porosidad del material depende de la historia. Y normalmente los elementos se van depositando en forma progresiva y como en general los sedimentos se depositan
cuando son transportados y pierden velocidad, entonces suelen ponerse normalmente en forma plana, no suelen clavarse de punta, sino que se suelen, cuando se acomodan, porque hay una sedimentación progresiva, y si tienen una forma más o menos achatada, no se van a disponer en cualquier forma, sino que van a tratar de ponerse en forma así, tendiendo como a ponerse en plano respecto de lo que sería la superficie de deposición. Entonces, este tipo de configuración de sedimentos es muy típica de los terrenos naturales. Fíjense que acá uno podría decir, tengo un medio poroso que es homogéneo, porque en la dirección horizontal va a tener una misma resistencia al escurrimiento de filtración, o si yo tomo en la dirección vertical, también en cualquier punto va a tener la misma resistencia, un escurrimiento de filtración en la dirección vertical. Seguramente en la dirección vertical va a tener mayor resistencia que en la dirección horizontal, pero entonces este terreno podría tomarlo como homogéneo, pero no como isótropo. Para que sea isótropo, tendría que tener un medio poroso correspondiente con un terreno que tenga una distribución de granos como la que tiene acá, donde entonces sí la resistencia a un escurrimiento de filtración va a ser la misma en cualquiera de las direcciones, horizontal, vertical, inclinada, ¿sí? Ahora, esto es una forma en la que normalmente se disponen las partículas en los terrenos naturales.